Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Hoy les traigo un video, la verdad, muy variado porque traemos, pues sí, las actualizaciones de la cuenta de Next Twitter. Vamos a ver qué ha ocurrido durante las últimas horas. Comenzamos con este preciosísimo Park Jimin. Luego también vamos a tener comentarios que ustedes han dejado en los últimos días y también cartitas. Así que pues ya, empezamos este video con hermoso Park Jimin, con hermoso arte de Jimin y Jungkook, que está preciosísimo. Por cierto, tengo que aprovechar este momento para hacer otro aviso a la comunidad. Ayer estaba yo en TikTok observando, ya saben, videitos, y me salieron dos que hablaban acerca de Miniso México, que a partir del día de hoy, 7 de febrero y hasta el 28 de febrero, van a tener al 2x1 varios artículos de la línea de BT21. Yo le pregunté a la chica si iban a traer más cosas y me dijo, no sé, porque nunca saben nada. Pero de todas maneras se los paso por si ustedes quieren ir y aprovechar para comprar tazas, como les decía, termos, algunos modelos de vasos y pues los peluches. Así que corran a su Miniso más cercano. Mira a Jimin, hermano, maldita sea, Dios mío, es tan bueno. BTS se robó el show. Jimin, me robaste el corazón. Y tenemos esta reacción, justamente. Se me hizo muy linda. Voy a intentar poner un poquito de audio, pero va a quedar muy bajito para que ustedes escuchen las reacciones. Sobre todo el chico de la orilla derecha. Bueno, no daba crédito mirando a Jimin. Así que ¡ah! Y te entiendo, hermano. Así, oh my god. Ya va. ¡Ah! Nos sentimos todos cuando miramos a Jimmy. Bueno, un video lindo, curioso. Ya saben que es viernes y me encanta poner curiosidades. Este otro que también habla un poco de la descripción de los labios de los chicos. Ayer lo vi con los 7, pero ya aparece solo la versión de Jimin y Jungkook. Como dice que los labios de Jimin son suavecitos y pues ya sabemos que tienen así como que están como hinchaditos y por eso se ven con esa forma tan absolutamente preciosa, ¿no? Así perfecta. Mientras que los labios de Jungkook son mucho más delgados, sobre todo el labio superior en comparación del inferior, pero tiene ese súper bonito lunar. Así que bueno, esta comparación de los dos labios, todos estuvieron sacando esta clase de photocards y ya podríamos decir que ya están las 7. Ahora sí, tenemos lo que venía en la caja de Golden, esta preciosísima photocard de Jungkook y esta que también es la photocard de Jimin que venía en el álbum Face. Jimin Latino reporta, ¿alguna vez habían visto la primera firma de Jimin? Esta fue la primera firma oficial de Jimin que utilizó como autógrafo, luego la cambió a la firma que ahora todos conocemos, pero digo, cuando estaba comenzando que no tenía una idea muy clara, pues hizo esto que no sé ustedes, pero yo veo como montañas aquí. O sea, yo veo montañas así con el psicólogo. ¿Y por qué ve usted montañas? No tengo idea, pero eso es lo que veo en su firma. Pero bueno, era de sus primeras firmas. Parte de lo que van a encontrar el día de hoy, este preciosísimo arte. Esta artista ya tenía ratito que no la veía y me da mucho gusto volverla a encontrar porque también ella tiene un arte maravilloso. A las artistas favoritas en el mundo, cuando vuelven a poner sus artes que son tan bonitos, que bueno, es un beso así como que pues sí dulzón, ¿no? Aunque bastante atrevido por lo pegaditos que están. Podemos ver como los dos tienen un anillo, lo cual significa que están comprometidos o juntos. Bueno, ya saben esos anillos de promesa que se dan en Corea, pero este arte es una belleza completamente. Así, simple y sencillamente los brazos de Jungkook tomando a Jimin de la cintura. Este otro arte que también se publicó el día de ayer y está precioso. También ya está disponible en nuestra página de Domina y su Imperio Romano. Arte de Magdani que todos los días nos sigue regalando nuestra cuenta hacia atrás y nos avisa que ya nos faltan pues 124 días, ya es una nada. Este otro preciosísimo Jimin que sí es de el video de Set Me Free. También, esto se los tenía que enseñar porque es precioso. Ustedes recuerdan que les he estado poniendo la historia de Mimi. Bueno, pues la artista al parecer tuvo la oportunidad en algún momento de ir
ir a lo que sería la exposición de Golden, The Moments, y pues llevo a Mimi. Y aquí lo tenemos, así que posando debajo de las fotos de Jungkook. ¿Ves a Mimi? ¡Ay, le quedó preciosísimo! Es que yo sé que ustedes han seguido de cerca la historia de Mimi, porque de hecho ya la tenemos completita, los 12 episodios que van publicados hasta el momento. Si los quieren ver, recuerden que está en lo que sería los shorts del canal. Solo entran a la página principal del canal y ahí lo van a encontrar, van a poder verlos. Vean ustedes a Mimi, ¡ay, es una preciosidad! Y la verdad, qué detalle del artista de hacer esto. ¡Ay, aquí ya que les digo! Y es que recuerdan también ese traje, me parece, ese conjunto de Dior que alguna vez Jimin llevó, que era como de faldita. ¡Ay, se veía tan bonito! Y basado en ese Jimin es que esta artista creó a Mimi. Y aquí lo tenemos pues chiquito en su versión con Jungkook. ¡Ay, le quedó preciosísimo! Bueno, esta es parte del arte que ya está disponible para que ustedes pues lo puedan descargar y coleccionar. La verdad es que le quedó súper bonita. Acá un arte de Jimin también, que esta artista ha estado muy trabajadora, nos ha estado dejando muchísimos de sus artes maravillosos. ¡Ay, vean esta preciosidad! Jimin y Jungkook con sus paletitas, con Chimi y Cookie. Irnos a lo que va a ser nuestras cartitas del día de hoy. A Dayana dice: hola, es un gusto saludarte. Es el segundo video de tu canal que veo y la verdad me gusta mucho, y como vi que te pueden hacer preguntas, quiero hacerte algunas. ¿Jimin hará alguna colaboración con un artista extranjero más adelante? Y esto es lo que nos dicen las cartitas justamente. Bueno, pues comenzamos. Tenemos un 6 de diamantes o de oros, que significa que tiene mucho apoyo de otros artistas. Jimin es una persona muy admirada, pero esto, bueno, no es algo que esté oculto bajo la luz del sol, ya lo sabemos, pero sí hay muchas personas, créeme, que hasta hacen fila para poder colaborar con Jimin en un futuro. Luego tenemos justamente un 9 de tréboles o de bastos, que significa todo lo persistente y todo lo resiliente que es Jimin, cómo se adapta a cada una de las circunstancias que le va ofreciendo la vida. Y en cuestiones de trabajo sabemos que no hay nadie más profesional que él, así que si se le llega a dar una oportunidad en el futuro de colaborar, te repito, no es un artista, te lo prometo que es una fila de personas que quisieran trabajar con él, porque saben el impacto que puede tener en sus carreras estar colaborando con alguien como Jimin. Ya por último, la carta con la que cerramos esta jugada es el 7 de corazones. Esta carta nos dice que pues tiene que ver mucho con avanzar. Jimin va a seguir un camino donde claramente él tiene trazado que quiere ser un gran artista, y que pues sí, de eso depende hacer colaboraciones, en su momento las va a hacer. Pero también les tengo que decir que él está muy enfocado en este momento en BTS, es su prioridad. Así que en un futuro, claro que se puede ofrecer que trabaje no con uno, con varios artistas famosos. Inclusive no me cierro a que existan colaboraciones entre subunidades de BTS, lo cual sería muy interesante, porque es la única manera en la que veo ahorita a Jimin haciendo algo que fuera diferente a las actividades del grupo, porque está sumamente comprometido con eso. Así que existe una posibilidad, sí, pero Jimin va a estar prácticamente dedicado a BTS. Luego Dayana también nos pregunta: ¿cómo está la relación de Jimin y Jungkook ahora que están en el servicio militar? Bueno, vamos a analizar cómo está justamente su relación. Me aparece como primera carta un 10 de diamantes u oros que habla acerca de la familia y buenos cimientos. Es una relación donde hay muchos privilegios. Esto lo sabemos porque, bueno, entre ellos dos se han encargado de hacernos saber a través del tiempo todo lo que se quieren, como es una relación que destaca de los demás chicos de BTS. Luego nos aparece un 8 de oros, que también vienen siendo los diamantes, que habla acerca de cómo están comprometidos con esta relación. Para los dos es una relación sumamente importante y es algo que ellos valoran mucho. Por eso es que también, digamos, los oros aquí vienen representando mucho cómo consideran su relación como un tesoro, por así decirte. Y ya por último también tenemos un 5 de picas, que aquí habla mucho acerca de estrés. También actualmente los chicos están muy estresados. Hubo aquí algo que me llamó mucho la atención en esta tirada en específico, porque no salieron corazones. Eso quiere decir, los oros también llegan a representar mucho esta situación como muy superficial, y creo que esto tiene que ver porque están rodeados todo el tiempo de muchísimas personas. Una relación con muchísima familiaridad, porque de esta manera ellos también se protegen. Aquí me aparece también que existe intimidación.
Yo creo que si ellos se mostraran de alguna manera, a lo mejor un poco pues diferentes o hablaran uno del otro más allá de pues de que se significan más, pues sí correrían un riesgo de que pues fueran juzgados muy fuertemente. Entonces eso también los mantiene en constante estrés, pero lo que sí te puedo decir es que ellos tienen una base muy bonita de esa relación, por lo que te platicaba que mencionan aquí las cartas. Podemos ver y saber claramente que para ellos, pues la familia, los buenos cimientos, están sumamente comprometidos en la relación que llevan, pero también es verdad que tienen mucho estrés. Otra pregunta más que viene de parte de Paola y dice: hola Bel, ¿también puedes leer las cartas y saber si Jin y Tae han tenido algo más que una amistad? Pues no veo por qué no hacerlo ya que estamos aquí, así que vamos a ver qué dicen las cartitas respecto a esto. Para lo que sería una relación de Jin y Tae, lo primero que nos aparece es el Rey de Corazones, que habla acerca de la diplomacia y el balance entre el corazón y la razón. Eso quiere decir que es una relación donde claro que se llevan bien, pero no veo que haya nada más. Por si tenía alguna duda, aparece el 3 de Corazones, que marca que esto es una amistad. Completa y totalmente es una amistad, donde podemos ver que el papel de Jin, por ejemplo, al lado de Tae, es un papel completamente protector, porque sabemos que él es el hermano mayor. Así que te puedo decir que de momento, por lo que muestran las cartas, no ha existido y jamás existirá una relación de tipo romántica entre Jin y Tae, porque es una cuestión que tiene que ver más con llevarse bien y ser diplomáticos entre ellos, pero no hay una relación de ninguna manera que se vea marcada aquí en las cartas entre lo que sería pues Tae con Jin. Y de esta manera, bueno, pues aprovecho también para despedirme por el día de hoy, agradecerle a todos los que colaboran con el canal. Muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios. Se me quedaron algunos pendientes, pero les prometo que mañana vamos a seguir leyendo más y más comentarios para nuestro siguiente video. Y para aquellos que hacen preguntas también se los agradezco mucho. Por cierto, esto sí ya es lo último. Una chica llamada Nancy me escribió y me dijo: no sabía que hacías lecturas de cartas y con cartas tan lindas. Yo quisiera que me leyeras las cartas también. Si les llega a interesar que yo les lea las cartas, con gusto les puedo responder preguntas o inquietudes que tengan. Pueden escribirme a mi mail, que en este caso es isabela-romani@beca.com, y con mucho gusto los atenderé. Esto es también otro servicio a la comunidad. Así que ahora sí los dejo, pero no sin antes decirle que los quiero muchísimo y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. Que si no se han suscrito al canal es su oportunidad. Lo mismo si quieren formar parte de los miembros del canal que me ayudan a hacer estos videos también, pues con mejores, digamos, pues medios, ¿verdad? Tecnología que se aplica para que estos videos salgan lo más lindos posibles. Así que ahora sí los dejo. Feliz viernes. Hasta el próximo video.